Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les traigo esta hermosa bolsa o cartera. Está hecha con cuadrados a crochet. Para ella necesitamos aproximadamente unos 145 gramos. Son 12 piezas en total y tienen aproximadamente unos 12 gramos cada una. De lana número 4. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a estar utilizando cuadrados que ya los tengo listos y ya se los enseñé a hacer en otro video. Aquí tenemos un total de 12 piezas y todas son exactamente iguales. Para estas piezas comenzamos con dos líneas de color gris, una línea de color rosado y una línea de color amarillo para que lo tengan en cuenta si lo quieren hacer exactamente igual. Si no, pueden elegir la combinación de colores que ustedes quieran. Voy a utilizar una aguja lanera y una hebra de lana del mismo color que tengo en la terminación para que no se vean las puntadas. También lo pueden hacer con punto deslizado o con punto bajo. Vamos a unir las piezas de la siguiente forma. Tomamos dos piezas, las colocamos así con el revés hacia adentro, que se nota perfectamente el revés y el derecho. Tomamos una pieza, la colocamos así y la otra con el revés hacia adentro, una encima de la otra. Tomamos otras dos y las conectamos así, que quede esquina con esquina. Luego otras dos en el centro, formando como un triángulo o una V. Y las otras 6 piezas que nos quedan, vamos a acomodar. La doblamos así, una aquí. La vamos a coser así. Y la otra también la doblamos en forma de triángulo y la cosemos aquí. Así. Hacemos lo mismo con otras dos. Una así y la otra así. Ya que tenemos esta pieza así formada, vamos a correrlo un poquito para abajo. Las últimas dos las vamos a colocar aquí. Así hacia arriba y lo mismo con la otra. Y nos va a quedar en esta forma. Pero vamos a comenzar uniendo primero estas piezas y ya luego les voy mostrando con las otras. Vamos a retirar todas estas. Vamos a unir primero 3 y luego las otras 3, porque esta es la parte de enfrente o la de atrás y la otra es la otra parte de la bolsa. Yo voy a comenzar uniendo estas 3, las volvemos a acomodar de la misma forma en que las teníamos para no confundirnos y comenzamos a coser. Tomamos la aguja, aquí tenemos 2 puntos de cadena, vamos a tomar así. Yo voy a tomar solamente la parte de abajo de la cadena porque tiene 2 partes. Y hacemos lo mismo en el otro lado con la que corresponde. Hacemos el nudo. Y lo ajustamos. Ahora vamos a ir cosiendo y escondiendo este hilo. Tomamos el siguiente punto de cadena y el siguiente en el otro lado y damos una puntada. En este lado tenemos los 3 puntos y en este también tomamos este que corresponde con el del otro lado. Tomamos uno de un lado y el del otro lado. Y estoy tomando solamente la parte de abajo de la cadena, no las 2 partes. Venimos con este y tomamos acá el tercero. Cuando tengamos aproximadamente unos 2 o 3 puntos, sujetamos y estiramos un poco para que la hebra se estire y no se note la costura. Volvemos. Un punto de este lado y uno del otro. Ya este hilo lo vamos a doblar así hacia atrás porque ya lo hemos escondido bastante y seguimos cosiendo esta parte y la siguiente.
este punto y el que le sigue. Ya tenemos unos 2 o 3. Volvemos a sujetar aquí para que no se encoja y estiramos, no demasiado porque se puede recoger la pieza, solo un poco hasta que el hilo no se vea la vuelta, y así es como nos va quedando. Cuando lleguemos aquí a la esquina, conectamos el otro cuadrado y seguimos hacia abajo hasta terminar de coser la tercera pieza. Ya que terminamos de unir las piezas, así nos queda. Hicimos lo mismo con las otras 3 y las vamos a reservar porque ahora vamos a unir los lados por separados porque es más fácil y luego los cosemos a esta pieza. Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. En este lado es donde van los dos formando así triángulos en un costado. Yo los voy a unir primero aquí y luego en esta parte. Para unirlos, primero estas dos piezas las vamos a colocar así con el revés hacia adentro, una encima de la otra. Y las vamos a coser de la siguiente forma. Vamos a coser partiendo de esta esquina, cualquier esquina que elijan, pero partiendo de esta esquina, vamos a coser hacia abajo y luego hacia arriba. Solamente eso. La mitad del cuadrado, pero en forma triangular. Vamos hacia abajo y luego hacia arriba. Y lo vamos a coser exactamente igual que como hicimos en este lado. Terminamos de coser las piezas de los lados, nos quedan así. Hacia abajo y luego hacia arriba. Hicimos lo mismo con la otra. Cosimos hacia abajo y luego hacia arriba. 2 lados del cuadrado y 2 abiertos. Ahora los vamos a doblar de esta forma. Nos van a quedar en forma de un triángulo haciendo una punta. Lo vamos a conectar aquí en un costado y lo vamos a coser. Comenzamos así, damos la vuelta con la pieza de arriba y luego lo volteamos y cosemos la otra parte con la pieza de abajo. Terminamos esa y hacemos lo mismo con el otro. Lo abrimos así, lo colocamos aquí y también lo cosemos. Vamos a terminar de coser estas dos piezas y regresamos para las últimas. Terminamos de coser los lados y ya casi tenemos la cartera formada, así es como se ve. Ahora vamos a coser las últimas 2 piezas que van a ir en esta parte, aquí en el costado, y las vamos a coser así, en esta forma. Cosemos aquí, luego giramos y cosemos la parte de atrás. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Lo doblamos y lo cosemos en esta forma. Vamos a coser estas 2 piezas y regresamos para hacer el borde en el centro. Una vez terminamos de coser los 2 costados, se ve algo así. Ahora vamos a comenzar a hacer toda esta parte para crear un borde más bonito. Y yo lo voy a hacer con el mismo color, con el amarillo. Si ustedes quieren utilizar uno de los otros 2 colores que utilizamos, también está bien. Hacemos el nudo y podemos comenzar en cualquier lugar que querramos. Pero yo lo voy a hacer. Esta es la punta justo arriba. Voy a comenzar en este punto. Ahí conectamos, hacemos el nudo, lo ajustamos muy bien y comenzamos a hacer puntos bajos. Comenzamos ahí mismo con el primero, vamos al siguiente y hacemos un punto bajo, siguiente en la base, punto bajo, y así vamos a continuar. Un punto bajo por cada cadena que tenemos en el cuadrado. Cuando lleguemos aquí donde están las uniones, hacemos un punto que corresponde a una pieza y un punto que corresponde a la otra pieza. Continuamos punto por punto hasta que lleguemos justo al centro. Una vez llegamos aquí al centro, terminamos el último punto. Lo que vamos a hacer es como una disminución o reducción para seguir manteniendo esa curva. Tomamos aquí el punto este
tomamos un punto en el centro y tomamos el siguiente. Ahora tenemos 3 puntos porque la cadena no cuenta. Lo cerramos todo de una vez y sigue manteniendo la curva. Ahora nos pasamos ya al otro lado y seguimos tejiendo punto por punto. Aquí ya mantuvimos, la misma curva. Ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos justo aquí, donde están estas cadenas, porque ahí vamos a hacer 3 puntos juntos. Llegamos justo a donde están las 2 cadenas de separación y ahí vamos a hacer 3 puntos. 3 puntos para que se mantenga también la curva hacia arriba. 3 puntos juntos en el mismo espacio y ahora continuamos nuevamente todas las cadenas punto por punto. Cuando lleguemos aquí al centro volvemos a hacer una disminución, continuamos punto por punto y volvemos a llegar aquí. Donde están las cadenas hacemos 3 y cerramos con punto deslizado. Cuando lleguemos a donde comenzamos, unimos con el punto deslizado. Ahí mismo comenzamos nuevamente con un punto bajo y continuamos repitiendo punto bajo encima de punto bajo, sin hacer ningún cambio. Cuando lleguemos aquí al centro ya no vamos a hacer disminuciones, vamos a hacer punto por punto y continuamos repitiendo una vuelta más hasta llegar al final. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta haciendo el borde, unimos con punto deslizado y comenzamos a repetir una tercera y última vuelta, punto por punto, hasta que lleguemos nuevamente a la curva. La primera vuelta la hicimos con disminución, la segunda vuelta la hicimos sin ningún cambio, punto por punto, y esta que es la tercera y última también la vamos a hacer con disminución para que mantenga la forma. Tomamos este punto, el que está pegado al centro, el del centro y el siguiente, 3 puntos y lo cerramos de una vez. Y ahora sí continuamos punto por punto. Esto solamente lo vamos a hacer en el centro para mantener la curva. Y así se ve. Continuamos punto por punto. Cuando lleguemos al otro lado, justo en el centro, también reducimos 3 puntos, damos toda la vuelta y cortamos la hebra. Después de terminar la tercera vuelta, así nos queda el borde. Se ve mucho más bonito y ayuda a subir un poquito aquí en esta entrada. Ahora yo voy a utilizar un botón de madera que lo voy a coser en este lado. Y vamos a hacer una pieza que la vamos a utilizar para cerrar. Tomamos la hebra, 2 de nuestros dedos porque el botón es grande, si es más pequeño solo 1. Y hacemos 1, 2, 3 y 4 vueltas. Sacamos, hacemos el nudo, lo ajustamos y comenzamos a hacer puntos bajos para cubrir todas las hebras. No tienen que contarlos, solamente vamos haciendo los puntos bajos pegados uno a la par del otro para que nos queden cubiertos estos hilos por completo. Vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, así es como se ve por el frente y así por la parte de atrás. Ahora unimos aquí donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos una cadena que no cuenta y ahí mismo comenzamos con el primer punto bajo. Vamos al siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo. Voy a hacer un total de 4 porque no quiero que me quede demasiado ancha la cinta. Si ustedes la quieren más ancha, pueden hacer 5 o 6 puntos. Terminamos el punto número 4, hacemos una cadena que no cuenta, giramos y comenzamos a hacer punto sobre punto. 1, 2, 3 y en esta que está escondida, 4. Deben de asegurarse que en cada vuelta mantienen 4. Cadena que no cuenta al aire y volvemos a repetir. 1, 2, 3 y 4 puntos. Así vamos a ir haciendo. Ya tenemos 3 vueltas. Para saber el tamaño, tenemos que colocarlo así en el botón, doblarlo hacia atrás para ver dónde lo vamos a coser.
Terminamos unas 5 líneas repitiendo punto por punto. Ahora cortamos la hebra, pero un poquito larga, porque vamos a dejar ese hilo que lo vamos a utilizar para coser la pieza. Hacemos el nudo y yo voy a utilizar una aguja lanera que es mucho más fácil. Esto tiene un lado del revés y un lado del derecho. Deben de asegurarse a la hora de coser que les quede por el lado derecho. Primero voy a colocar el botón y para este utilicé también una aguja lanera más delgadita porque los agujeros no son muy grandes. Primero nos vamos a concentrar donde va el botón. Como este tiene letras, lo voy a coser así para que quede derecho. Lo vamos a coser aquí. Pasamos la aguja y luego pasamos hacia atrás. Acá en la parte de atrás hacemos un nudo con la misma hebra para que nos quede bien firme. Volvemos, pasamos nuevamente. No tienen que pasar demasiadas veces, con unas 2 basta porque queda bastante fuerte. Así está bien. Volvemos a hacer un nudo, lo apretamos y cortamos. Ya tenemos listo el botón. Ahora vamos con la pieza del cierre. La podemos colocar aquí, así como va a ir, para ya saber dónde va a ir en la parte de atrás. Ahora la llevamos hasta la parte de atrás y ya sabemos que la tenemos que coser pegadita al borde, porque queremos que quede ajustada para que nos cierre bien esta parte. Ahora la volvemos a retirar para que sea más fácil. Volteamos la bolsa y lo vamos a coser. Nos aseguramos de que esté lo más centrado que se pueda. Este es el centro. Y vamos a hacer unas puntadas solamente. Pasamos así, luego vamos hacia arriba y vamos tomando punto por punto hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final podemos regresarnos dando más puntadas para que quede mucho más firme y cortamos la hebra. Cuando terminemos de coser la pieza se ve algo así. Ahora solamente la giramos y la pasamos por dentro del botón. Ya nos queda cerrada y hasta nos sirve como decoración. Ya la tenemos completamente lista. Ahora solo nos falta el asa y yo para eso voy a utilizar una cadena. Esta mide aproximadamente 1 metro y tiene 2 argollas, una en cada esquina, que se pueden abrir y cerrar. Si ustedes quieren tejer algún tipo de asa en específico, en el canal tengo un par que les mostré por si quieren hacerlas, pero yo voy a utilizar esto que es mucho más fácil. Solamente abrimos la argolla, la vamos a colocar aquí, pero tomando así donde esté grueso para que cuando le coloquemos el peso a la bolsa no se nos vaya a estirar el punto. Vamos a tomar así y hacemos lo mismo en el otro lado. Abrimos la argolla, le calculamos más o menos, automáticamente se cierra y ya está lista. Pero les voy a mostrar de más lejos para que la puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.